Bueno, pues yo nací en Jerez en el año 64. Me considero periodista y comunicador, periodista por profesión y comunicador por afición. He dedicado gran parte de mi vida a los medios de comunicación, principalmente la radio y la televisión, y actualmente dirijo una empresa de comunicación que está radicada aquí en Jerez, aunque tiene un par de sedes, una en Sevilla y otra en Valencia. Y mi principal pues, deseo en el futuro es la docencia, porque me está entusiasmando el hecho de enseñar y sobre todo algo que sé y creo que puedo aportar mucho, que es la comunicación no verbal y el cómo hablar en público, la oratoria. Bueno, pues lo descubrí hace muy poco tiempo, relativamente, hace 10 años aproximadamente, cuando comencé la andadura de Sin Límites Comunicación, que es la empresa en la que estoy actualmente y que dirijo. Se nos dio la oportunidad de dar unos cursos de formación sobre marketing online y sobre cómo hablar en público, y a partir de ese momento parece que fue todo rodado. Hubo muchas organizaciones empresariales, también colegios, institutos que nos pidieron tanto a mi pareja, a mi mujer, que trabaja conmigo en la empresa, como a mí, ese tipo de formación. Y ciertamente pues nos ha ido bastante bien y es algo que me está ilusionando mucho, que es formar en una materia que en la que yo no solo tengo la teoría, sino que también tiro un poco de la práctica de los últimos 35 años haciendo radio, televisión y presentando en público. La experiencia de la docencia, como te dije antes, para mí es muy enriquecedora en todos los aspectos, ¿no? Por un lado, tengo alumnos de una determinada edad, como bien has comentado, personas mayores, que reciben con mucha alegría la docencia que se les da a la hora de hablar en público. Ellos no van a hablar en público. En la mayoría de los casos son personas mayores que no hablan en público, pero sí les gusta conocer técnicas para hablar en público, que es muy genérico. Al final hablamos de no solamente hablar en un escenario, sino hablar delante de 4, 5, 6 personas, presentar un producto, enfrentarte a una entrevista en radio o en televisión, eh, vender algún tipo de servicio. Eso es hablar en público. Porque también lo entronco con el lenguaje no verbal, con la comunicación no verbal, que es lo que no se dice, sino cómo se dice, ¿no? Se habla de que el 7% de toda nuestra comunicación, de todo lo que decimos, el 7% es lo que decimos, la expresión oral. El resto es comunicación no verbal. Hablamos de las manos, de la postura del cuerpo, de los gestos, de la mirada, de la sonrisa, de cómo entono, de cómo hago el ritmo de una locución, de cómo ese tipo de gestos que nos derivan un poco de nuestros ancestros, los que yo comento en esas sesiones de formación. Pero también el abanico es muy grande. El universo no solamente se centra en los mayores, que es un público maravilloso, sino también en los jóvenes y en los profesionales. Profesionales como los políticos. Yo he dado muchas clases a políticos sobre cómo enfrentarse a un debate televisivo, por ejemplo, o cómo enfrentarse a una entrevista en radio o en televisión, o cómo enfrentarse a un meeting. Me da igual del partido político que sea, porque al final lo que me interesa es que esa persona que llega a mí previamente a las elecciones, meses antes de las elecciones, pues tenga la capacidad, una vez que llega esa jornada electoral, pues, o esa campaña electoral, pues que pueda enfrentarse al público sin ese miedo escénico que todos tenemos en el cuerpo cuando nos enfrentamos a un público, ¿no? Eso también me apasiona y es una disciplina que, como digo, la descubrí hace poco tiempo y me está dando unos resultados y una alegría grande. Cuando yo empecé en una redacción, en la redacción de Onda Jerez Radio entonces, y empecé con una máquina de escribir, con un Revox y con el fax. Evidentemente todo eso ha cambiado totalmente. Yo recuerdo cuando iba con los compañeros de la televisión al principio, el compañero llevaba la cámara y yo llevaba la maleta en la que se grababa lo que la cámara recogía a través de un cable.
esas cintas muy grandes, cintas de beta grandes, y Umatic se llamaba entonces, Umatic, y evidentemente todo ha cambiado. No tiene nada que ver la comunicación que se hacía entonces con la que se hace ahora. Ahora evoluciona, no sé si mejor o peor, pero ha evolucionado muchísimo, sobre todo porque ahora el periodista es un hombre orquesta. Un hombre que no solamente va a la rueda de prensa o cubre una noticia, sino que además se tiene que llevar su cámara, tiene que grabar, tiene que hacer una fotografía, tiene que meterla en la página web, tiene que hacer un podcast, etcétera, etcétera, ¿no? Pero bueno, ha evolucionado creo que positivamente, porque claro, la comunicación en general y la vida en general ha evolucionado mucho. Hombre, yo soy muy nostálgico con el momento en el que me tocó vivir de periodista, que fue una época en la que el periodismo se vivía de otra forma completamente distinta. Yo creo que ahora se ha mercantilizado demasiado el periodismo. Hay muchos grupos de poder, hay muchos intereses creados en el mundo del periodismo que te tiran hacia un lado y hacia otro. Y creo que el periodista ahora mismo no tiene tantas facilidades como teníamos nosotros, que amábamos el periodismo, amábamos la calle, amábamos la investigación. Eso creo que ahora se va perdiendo por esos grupos de poder que hacen que el periodista se sienta un poco atado, ¿no? Esa libertad de prensa de la que siempre se habla, creo que últimamente y desgraciadamente, bajo mi punto de vista al menos, no se prodiga tanto como debería. Yo volvería atrás en el tiempo, pero para eso habría que evolucionar y creo que no van las cosas en ese sentido, sobre todo a tenor de lo que estamos viendo en las redes sociales. Ahora mismo cualquier persona puede tener un medio de comunicación, puede ser periodista, entre comillas, y creo que ahora ha generado mucho eso. Hay que buscar el buen periodismo, el de investigación, el de la persona que ha estudiado para eso y que sabe cuál es la noticia y hacia dónde va. Cuando comenzó la radio, se dijo que el periódico iba a terminar. Eh, ¿Por qué leer una noticia cuando te la están contando? Cuando llegó la televisión, se dijo, la radio va a acabar, porque ¿para qué escuchar la radio si la puedes ver la noticia? Y ahora se habla de Internet y se está hablando de los nuevos medios de comunicación que te dan online prácticamente cualquier noticia y se habla de que va a desaparecer la televisión. Creo que no va a desaparecer ningún medio, creo que son medios que pueden sobrevivir perfectamente y cohesionarse perfectamente uno con otro. No creo que eso vaya por ahí. Ese es un problema muy grande, sobre todo por lo que decía al principio, porque hoy cualquier persona se considera periodista. Ver en un magazine de televisión, de cuyo nombre no quiero ni acordarme, de alguna cadena de televisión, escuchar a un showman que te dice, nosotros los periodistas, la única carrera que tiene es ser hijo de o ser el marido de o el amante de, ¿no? Te choca un poco. Las fake news existen, han llegado para quedarse y ahora con las nuevas tecnologías y la inteligencia artificial se va a prodigar mucho más, muchísimo más. Y eso hay que tener mucho cuidado porque hay que filtrar muy bien lo que te llega. Yo no sé si de una forma gubernamental, institucional, legal, hay que hacerlo, no lo sé, porque es una línea que es muy difícil de pasar. Pero evidentemente yo creo que la persona debe estar el filtro y debe filtrar, no debe quedarse con una noticia, sino que debe ahondar en las noticias. Pero que las fake news han llegado para quedarse, desgraciadamente sí. Siempre la radio. Yo nací en la radio, yo nací delante de un micrófono, incluso antes de estar en antena, yo ya de pequeño cogía un plátano de la nevera, me cogía mis Madelman, mis Hyperman y los entrevistaba, cogía y les hacía preguntas, ¿no? Y después cogía el radiocassette y el tocadiscos y presentaba los discos en la habitación de mi casa. Era para mí un templo, ¿no? Un pequeño micrófono, lo grababa en cassette y grababa todas esas entrevistas. Entonces, para mí la radio es íntima, para mí la radio es personal. La televisión está muy impostada, es decir, la televisión está pendiente siempre de la postura, de los gestos, de la forma de vestir, de si te tocas o no te tocas la nariz, de cualquier gesto. Entonces estás pendiente de mucho.
es más teatro, de alguna forma, se puede decir. Hay mucho teatro en la televisión en términos generales. La radio es mucho más íntima. Puedes estar tranquilamente como algún que otro locutor, Carlos Herrera ha dicho alguna vez que él ha llegado a estar en pijama haciendo un programa, ¿no? En su casa. Eso es el colmo de la exageración, pero bueno, entiéndeme que lo que te interesa de la radio es lo que se dice, no cómo se dice. Y en la televisión estás mucho más pendiente de los gestos, de las posturas, de cómo se dice la información, ¿no? Hay otro juego distinto. Yo me quedo siempre me quedaré con la personalidad que te da el tú a tú de la radio. La radio antiguamente se escuchaba en familia. La gente se sentaba para escuchar un programa, se sentaba para escuchar el parte diario de guerra, por ejemplo, por ahí, de ahí el parte de nuestros abuelos, que vamos a escuchar el parte, ¿no? Era por eso. Ahora no. Ahora la gente se sienta para ver la televisión, la familia se sienta para ver una serie de televisión, no para escuchar la radio. Ahora la radio es mucho más personal, más directa entre la persona que habla y la persona que le está escuchando, bien en el trabajo, bien en la cama, mientras pues está a punto de dormirse o bien en el coche. Es más íntima, más personal y para mí es la preferida. De todas las entrevistas que he hecho, me quedaría indudablemente con la de Concha Velasco. Fue una persona que, aparte de su simpatía, de su trayectoria, de su profesionalidad a la hora de hacer la entrevista, fue muy fácil porque es una persona que se deja entrevistar muy bien, muy grata. Además me enseñó algo, y si quieres te cuento la anécdota muy rápida, y era que la entrevisté al principio cuando no existía internet, teníamos a un productor que nos preparaba un poco las preguntas o nos preparaba un poco la trayectoria. Y yo leí lo que iba a hacer Concha Velasco en el Teatro Villa Marta y empecé la entrevista diciendo: hola Concha, ¿qué tal? Bienvenida, tal. Concha, que va a hacer una obra teatral en el Teatro Villa Marta que se llama Tal, cuyo director es tal, cuyos actores son tal, y el argumento va por aquí, por allí. Bueno, cuéntanos, tal. Termina la entrevista, y cuando termina la entrevista se apagan los focos, y me viene, se acerca y me dice: ¿te puedo decir una cosa, Esteban? Y digo: sí, dime. No da ni una. Y digo: ¿cómo? Dice: ni es la obra teatral esa, ni es el tal. Me habían pasado una documentación de otra obra teatral que había hecho anteriormente en el Teatro de Villamarta 1 año o 2 años, o 3 años antes. Se habían equivocado. Claro, yo me puse colorado. Digo: ay, perdona. Y dice: no te preocupes. Dime tú quién se ha enterado en Jerez de eso. Nadie. Nadie se ha enterado. Si se ha enterado es alguien que sabe perfectamente quién es el director, quién es los actores, Casi nadie se ha enterado de eso. Si yo en ese momento de la entrevista te hubiera dicho: te has equivocado, la entrevista hubiera salido mal, tú te hubieras puesto nervioso, yo me hubiera puesto nerviosa, la gente hubiera girado la cabeza, se ha equivocado, y el día siguiente todo el mundo te hubiera dicho: hay que ver que te has equivocado con la entrevista de Concha Velasco y tal y cual. Efectivamente, me lo dijo al oído, terminamos, se nos acercaron la gente, el director, los compañeros, qué buena entrevista. Hasta el día de hoy que estoy contando esto, nadie jamás me dijo: te has equivocado. Eso es algo que aprendí con ella. A no volver atrás, a no ser que sea un error tremendo, a no volver atrás, porque si no la entrevista no hubiera salido. Pero fue una entrevista muy divertida, al margen evidentemente, de ese error, que supuso un par de minutos. El resto de la entrevista, que fueron casi 20 o 25, creo recordar, transcurrió hablando de su vida y demás, ¿no? Pero esa anécdota siempre la llevaré en mente, ¿no? ¿Y a quién me hubiera gustado entrevistar que no he entrevistado? A Felipe González. Creo que es un personaje de la historia reciente que tiene mucho que decir, al margen de cuestiones políticas. Creo que tiene un análisis muy certero de la realidad política de estos últimos decenios, de la transición democrática, y creo que aún tiene la cabeza muy bien amueblada como para hacerle una buena entrevista para que nos hable precisamente sobre la situación actual, que bajo mi punto de vista, políticamente hablando, no pasa por el mejor momento. Un consejo de mis abuelos, pues hay un consejo de mi abuelo materno que me decía: a las 12 bebe el papa. Y eso lo llevo a rajatabla. Habrás visto a la entrada, cuando has entrado,
que hay 2 botas de vino, una de oloroso y otra de amontillado. En mi casa tengo 5 botas, de oloroso, amontillado, palo cortado, etcétera, etcétera. Y en otra vivienda que tengo, en Villavenga de Rosario, hay otras 4 o 5 botas. Y eso lo llevo a rajatabla. Y ese consejo, igual esperabas otra respuesta, otro consejo más filosófico, pero ese consejo a mí me sirvió y lo llevo a rajatabla una copita al menos a las 12 del mediodía de amontillado o a veces ya palo cortado incluso. De mi infancia recuerdo, yo soy hijo único, nací en un momento en el que los hijos únicos pues no había prácticamente. En mi clase quiero recordar que era el único hijo único que había. Estaba quizá un poco mimado, entre algodones. A mí lo que me salvó fue la radio y los medios de comunicación, en definitiva. Tuve a la fuerza que salir, que enfrentarme a la gente, enfrentarme al micrófono, enfrentarme a las entrevistas, enfrentarme al mundo, porque si no, evidentemente hubiera sido muy complicado. Yo en mi vida, los primeros años de mi vida, los pasé prácticamente sin salir, ¿no? Porque era una persona muy miedosa, muy introvertida, y eso me ayudó muchísimo, ¿no? a salir ahí. Mi infancia la recuerdo muy grata, muy grata. Mi padre tenía una droguería en la calle Justicia. Yo me siento droguero porque entonces no estaba tan metida la seguridad social, con lo cual un niño de 4, 5, 6 años se ponía a despachar lejía o espíritu de sal o papel higiénico del elefante, ¿no? En una droguería. Y yo recuerdo con cariño el público que venía y yo me sentía droguero, me sentía comerciante, ¿no? Como mi padre y como mi madre que estaban en la tienda. Y la verdad es que lo recuerdo con muchísimo cariño, muchísimo cariño. De acuerdo. Eh, verás. Yo tenía aproximadamente unos 10 o 12, 10, 11 años, creo recordar, y mi padre me regaló un walkie-talkie y comenzamos a hablar entre él y yo. Él se iba a cierta distancia, yo hablaba con él, y en cierto momento mi padre empezó a escuchar en ese walkie-talkie otras voces. Y entonces apagó el mío y empezó a hablar con esa persona, que resulta que era un radioaficionado. Un radioaficionado que tampoco sabíamos lo que era. Entonces, se puso en contacto con él. Al poco tiempo le gustó tanto que se compró una emisora de radioaficionado. Creo que ese fue el origen de todo, incluso de mi profesión también, ¿no? Y me inoculó ese veneno de la radio. Y a partir de ese momento se compró una emisora de radioaficionado, como digo, y yo mismo empecé, junto con él, en las horas en las que él no estaba, a hablar. Y era muy divertido porque hablaba con gente de muchos sitios, de muchos países incluso, y empecé ahora mismo la radioafición pues está muy perdida, prácticamente con las nuevas tecnologías, con internet, con el teléfono móvil, etcétera, etcétera, ya no se le da tanta importancia a la radiación, que la tiene, porque en el momento en que ocurra, Dios no quiera, una catástrofe natural, el único medio de comunicación que sí puede transmitir es la radio. Radioaficionado con una simple batería puede ponerse en contacto con cualquier parte del mundo. Eso, si no hay móvil, si no hay internet, el único medio de comunicación y Protección Civil lo sabe muy bien y muchos países saben que la radioafición no debe estar olvidada, pero para mí supuso algo muy divertido, que fue el origen, como digo, de quitarle el miedo al micrófono, y a partir de ese momento se convirtió el micrófono, te hablo con 10, 12 años, se convirtió el micrófono como un aliado más, y ese micrófono al final fue el que me dio de comer durante tantísimos años. Entonces, si me preguntas por ese juguete, entre comillas, un juguete, pero también es un aparato electrónico que significó mucho en mi vida, hoy a cualquier joven le hablas de una emisora de radioaficionado y no sabe lo que es, ¿no? La cocina se me da bien, lo que ocurre es que no tengo tiempo Sí me encanta cocinar cuando tengo tiempo, sobre todo los sábados, los domingos, me siento, hago mis pequeños experimentos, busco en internet alguna receta que me guste e intento innovar,
Pero claro, el tiempo me impide muchas veces hacer lo que quisiera. Pero sí, me gusta la cocina. Mi mejor plato, las papas con carne. Soy un experto en paella. Y eso sí que lo puedo decir. Otros platos no, pero la paella sí me he especializado porque he aprendido de los mejores, de mi suegra, de mi cuñado, que son valencianos. Y cuando te pones al lado de ellos, vas apuntando, vas tomando fotos, y por qué le has echado esto ahora, y por qué le echas esta otra cosa, y por qué has mantenido el arroz tal. Cuando lo haces y te equivocas mucho. El secreto de hacer una buena paella es equivocarse muchísimo, muchísimo. Cuanto más te equivocas, más aprendes. Y al final, pues, me gusta hacer las paellas y según dice la gente que la ha probado, no me sale nada mal. En Jerez, pues tengo varios sitios. Para tapear, evidentemente, para mí, y hay muchos sitios mejores probablemente, pero por ambiente y por todo, la Moderna. Para comer, pues tengo mucho, no sé, la Venta Esteban, Hermanos Grimaldi, la Venta Antonio, etcétera. Y después, si me preguntas por otros lugares para comer, me quedo en mi segunda patria, que es Valencia, en el Palmar. Allí, en plena Albufera de Valencia, se comen las mejores paellas de España y del mundo. Eh, Hay que ir al Palmar para probar una buena paella porque verdaderamente merece la pena. Con cebolla y sin cebolla. Y además, si además le puedo echar todo lo que tenga en la nevera, mejor. Un poquito de chorizo, si tengo por ahí, pues cualquier cosa que pueda aceptar la tortilla, bienvenida sea. Los champiñones incluso le he echado alguna vez a la tortilla, todo lo que pueda se lo he hecho. La tortilla es maravillosa siempre. Si pudiera cenar con un personaje ficticio, lo haría con Hitler. Y aunque la respuesta parezca un tanto extraña, porque me gustaría entrevistarlo, el saber por qué. A mí cuando dicen, no, a esta persona no se la puede entrevistar porque... No. Yo soy partidario, como periodista, de entrevistar a cualquier persona. Quien tiene que juzgar después es la persona que está escuchando. El periodista lo único que se tiene que limitar es hacer buenas preguntas y que la gente entienda el porqué. A mí me gustaría saber el por qué Hitler hizo lo que hizo, llegó hasta donde llegó, y si me pides cenar con una persona, yo cenaría con Adolf Hitler para conocer por qué llegó al extremo que llegó. Soy un enamorado de la Segunda Guerra Mundial, me trago todo lo que haya de la Segunda Guerra Mundial. Afortunadamente tengo una pareja que tiene el mismo gusto que yo, en cuanto a lectura, en cuanto a series, en cuanto a películas, todo lo que englobe la Segunda Guerra Mundial nos encanta. Y el nazismo, ese periodo histórico tan estudiado, a mí me apasiona, evidentemente desde el punto de vista histórico, desde el punto de vista de lo que allí pasó, ¿no? Evidentemente ni voy a justificar en absoluto y no voy por ahí, pero sí me gustaría, evidentemente, hacerlo. Hay un deporte que sí me hubiera gustado practicar, que es el paracaidismo. Desde siempre ha sido una afición que la he tenido guardada, que incluso me he propuesto en determinados momentos de cumpleaños y tal, autorregalarme un salto y vivir esa experiencia que es maravillosa, pero al final nunca la he conseguido hacer. Mi mujer me dijo en cierta ocasión que me lo iba a regalar por mi cumpleaños, pero ya a esta altura y con la edad que tengo me dice, ya no te lo regalo porque sería una responsabilidad muy grande si te pasara algo, así que quédate por ahí. No. Me gustan los animales, pero sobre todo los gatos. Yo soy muy de gato. El gato es un animal muy independiente, siempre he tenido gato. Desde pequeño lo tuve, ahora tengo otro, he tenido anteriormente varios. Como digo, el gato es un animal muy independiente, que entra, que sale, que cuando tú lo llamas, si no tiene hambre, no va a venir. Aunque lo llames y le digas 20 cosas, el gato no va a venir, va a lo suyo. No es tan sacrificado como un perro, no hay que sacarlo a hacer sus necesidades a la calle. Lo puedes dejar 2 días, 3 días en casa tranquilamente, que él se autogestiona la comida y se autogestiona sus necesidades.
es muy tranquilo, es muy limpio, él se limpia él solo y cuando quiere, es muy, muy cariñoso. Pero como digo, es un animal muy independiente y quizás un poco por ello me llena mucho. Me gustan todas las fiestas populares, sobre todo evidentemente las de Jerez, pero últimamente he descubierto una que son las fallas de Valencia. Por mi vinculación familiar con Valencia, llevo 15 años yendo a la capital del Turia a asistir a las fallas. Y es una fiesta maravillosa que recomiendo al menos visitarla una vez en la vida. En cuanto a Jerez, yo soy muy de feria, soy muy feriante. Yo cojo la feria el primer día, mejor dicho, el día anterior. Soy el hartible de la feria, ¿no? La cojo el día anterior y no la suelto hasta el último día. Además, soy socio fundador de una caseta que es la de El Cuadro, y allí pues, me paso días enteros. Me apasiona. Me gusta mucho la Semana Santa, pero acabé un poco, permitidme que lo diga así de la forma más tenue posible, un poco cansado, porque fueron casi 20 años narrando la Semana Santa, viviendo la Semana Santa con un micrófono, con unos cascos y detrás de las hermandades, conociendo todo lo habido y por haber de las hermandades, porque evidentemente cuando tú haces una retransmisión tienes que conocer, tienes que estudiar, tienes que saberte todo lo relativo a las hermandades, a los usos y costumbres de las cofradías, a los recorridos, a la imaginería, etcétera, etcétera. Y acabé tan cansado cuando terminé ya de mi etapa en Onda Jerez Televisión que dije, ahora la Semana Santa la voy a vivir de otra forma completamente distinta, que es descansando. Y lo suelo hacer en otra residencia que tengo en Villalonga de Rosario, donde tengo un hueco para relajarme. La invisibilidad. Y lo usaría para pasear por la calle sin temor a que me reconozca nadie y, y poder ir a mi rollo. Muchas veces salgo de Jerez y paseo por Valencia con la firme intención de pasear sin que nadie te reconozca. Otras veces no, otras veces quieres pasear por la calle larga, ir a la Moderna, ir a la Plaza del Arenal para saludar a uno, saludar a otro. Aquí en Jerez somos mucho de tocarnos, de abrazarnos, de tal, y lo añoro también. Pero de vez en cuando me gustaría tener esa manta de invisibilidad para pasear sin que nadie me conozca y estar como en otras ciudades, como Valencia, como te digo, en la que uno puede pasear con total normalidad sin que te conozca nadie. Sí, actualmente estoy miembro del club Rotary, Rotary Internacional. Además tengo un cometido a nivel de España y Europa de comunicación. Llevo la comunicación y las relaciones públicas de España y Portugal. Y es una organización bueno, que hace servicios sociales a la comunidad. Aquí en Jerez hay actualmente dos clubes. En el que yo estoy actualmente fui el presidente fundador de ese club, en el que hay 27 personas, y colaboro activamente con ese club, con la firme intención de devolver a la sociedad parte de lo que la sociedad me ha dado. Y qué mejor forma que con un club, con una organización en la que puedes ayudar a las personas y hacerles un seguimiento en todos los aspectos, tanto a nivel local como a nivel internacional. A mí por mi trabajo, evidentemente, he tenido que actualizarme y he tenido que involucrarme mucho con las redes sociales. Hasta llegar a esta empresa en la que estoy actualmente, yo no tenía ni Facebook, ni X, ni Instagram, ni nada por el estilo. Incluso hay por ahí un artículo en la prensa local que hice hace algunos años que se titulaba Yo no tengo Facebook. Y bueno, digamos que adolecía de las redes sociales. Y todavía hay alguno por ahí que utiliza ese recorte en plan broma para decirle, mira, ya te dedicas a esto, ¿no? Tienes una empresa que, entre otras cosas, se dedica a la gestión de redes sociales, de internet y tal. Las redes sociales, bueno, pues, sabiendo utilizarlas está bien. Creo que son útiles. Como todo, si la utilizas demasiado y te enganchas demasiado a las redes sociales y estás pendiente cada mañana a ver si tengo un like más o tengo un like menos y si mi post la han visto más personas o menos personas,
pues eso ya puede llegar a ser enfermizo. Pero para las relaciones, evidentemente, son para mí muy positivas, porque yo tengo relación con personas que hace mucho tiempo que no veía, y la única relación que tengo y lo único que sé de ellas es a través de las redes sociales. Gente que vive en Madrid, que vive en Barcelona, que vive en Sevilla, que les había perdido la pista totalmente y que a través de las redes sociales he visto pues, a sus hijos, a su esposa, cómo le va el trabajo, etcétera, etcétera. Y eso está bien. Como todo en la vida, hay cosas buenas y cosas malas. Y hay que saber un poco ponderar. A mí me gusta escuchar la música de los 80 siempre. Probablemente porque viví esa etapa muy directamente. Me tocó hacer el servicio militar en Madrid en el año 85, 85, 86 y viví esa movida madrileña muy directamente, en templos como el Penta, por ejemplo, donde vi actuar a Gabinete Caligari, a Duncan Du, a Loquillo y los Trogloditas, bueno, a los grandes, ¿no? De aquella época, que se denominó después movida madrileña. En ese momento la movida de los 80 no existía, estábamos en los 80, ¿no? Y fue a partir de los años 90 cuando empezaba a hablarse de eso de la movida. Pero yo la viví allí en primera persona. Y, y yo recuerdo estar tomando una copa en alguno de esos templos de la música, como digo yo, y estar al lado de Loquillo, y hablando con él. Y bueno, pues era simplemente pues, un cantante que había actuado. Después se convirtió en lo que es ahora mismo, ¿no? En un mito. Yo siempre vuelvo a la música de los 80, tanto cuando voy en el coche escuchando música, cuando me quiero relajar. Pues te recomiendo escuchar, aparte de la música de los 80, evidentemente, pues de música actual yo soy mucho de India Martínez, me apasiona, me trago todo lo que hace, porque creo que es una artista de los pies a la cabeza, y Pasión Vega. Son dos de las artistas que no me canso de escucharlas. A esta última la conozco personalmente, tuve la oportunidad de entrevistarla en un par de ocasiones y me pareció una chica encantadora y hace una música muy sentida, muy personal, muy íntima, pero sobre todo que transmite sentimientos. Y esa música a mí particularmente me gusta y me la suelo poner cuando tengo algún bajón. De series y de películas. De lunes a viernes somos de series. De cualquier plataforma. Buscamos series que bien, o bien nos hayan recomendado, o bien que hayamos leído en la prensa o en alguna red social que es una serie que tiene éxito. Y diariamente, tanto mi mujer como yo, nos vemos 2 capítulos de cada serie hasta que la completamos. Y si llega el fin de semana y nos quedan 5 o 6 por ver, hacemos un maratón de series hasta que no la terminemos. Y las películas las intercalamos cuando terminemos una serie y vemos una película, ¿eh? Sobre todo actuales que tengan pues esa fama que te permite después hablar con algunos amigos, algunos familiares de esa película que todo el mundo habla, ¿no? Pues la última que he visto, que me ha gustado mucho, que es el 47, de Eduard Fernández. Tiene 5 premios Goya, entre ellas a la mejor película, y narra muy bien el drama de la emigración, tanto andaluza como extremeña, a Cataluña en los años 60, 70. Todo el mundo creía que era todo color de rosa, pero claro, cuando uno llega allí sin saber catalán, en un lugar donde además tienes que malvivir, en el que trabaja de sol a sol y nunca mejor dicho, incluso hasta con 2 trabajos. Creo que la película narra muy bien y describe muy bien la situación de esas personas que tuvieron que emigrar para buscarse un futuro mejor y que al final se quedaron allí en Cataluña. Es una serie que además, perdón, una película que además está muy bien ambientada y a mí la buena ambientación, tanto en una película como en una serie, me gusta mucho. Tengo mucha afición de los libros derivados de mi padre. Mi padre era un lector empedernido, era una persona que tenía los estudios mínimos, pero que yo recuerdo que cuando yo era muy pequeño y estudiaba primaria, lo que antes era pues la educación general básica, mi padre por la noche me quitaba los libros cuando yo dormía para leerlos, para estudiar. Y a partir de ese momento empezó a aficionarse por el mundo
de los libros. Y cuando tú ves que tu padre o tu madre o tu familia lee, es la mejor forma. La imitación en un niño es fundamental. Si ves que lees. Entonces yo me aficioné mucho a la lectura y actualmente no hay noche en la que no pueda dormir si no leo algo. Te recomiendo, pues, 2 libros de un jerezano que además creo que está por descubrir eh, y que la verdad es que me han gustado desde un principio. Es un buen amigo que, que se llama Pepe Caballero Albertos. Uno se llama Euriale y el otro Hoy es Mañana. Creo que es un auténtico descubrimiento el que he hecho con esos libros. Y en cuanto al libro, entre comillas, clásico, porque tiene más de medio siglo, más de 50 años, que siempre vuelvo a él, creo que es la tercera o cuarta vez, lo estoy releyendo otra vez, que es El mono desnudo de Desmond Morris. Es un poco la antesala de lo que ahora se denomina el estudio del lenguaje no verbal, de la comunicación no verbal. Él descubrió de alguna forma la analogía que hay entre los monos o nuestra etapa anterior en la que éramos australopitecos, antes de hablar, evidentemente. Y como eso nos influye actualmente, como esa etapa animal nos influye en los gestos, en el día a día. Es un libro que recomiendo leerlo porque nos puede descubrir cosas muy, muy chulas del día a día y del por qué hacemos lo que hacemos. Evidentemente de Jerez, está claro, pero mi corazón está partido en 3 pedazos. Por un lado Jerez, que probablemente sea el pedazo más grande de corazón, porque he nacido aquí, me siento jerezano y creo que es la mejor ciudad del mundo para vivir. De Villalonga del Rosario, donde de pequeño iba con mi padre y después le cogí tanto cariño que me compré una pequeña casa allí en Villaluenga y donde tengo mi refugio de fin de semana, de Semana Santa, de verano, un rincón para mí fundamental. Y después Valencia, evidentemente, que Valencia es mi segunda patria también. La descubrí hace muchos años cuando me casé con mi mujer y bueno, es una ciudad en la que me siento muy cómodo. Buena pregunta. Yo no cambiaría nada de la ciudad. Cada ciudad es como es. A mí me decía la gente cuando yo fui pregonero del carnaval de Jerez, decía, es que claro, es que el carnaval de Cádiz, el carnaval de Jerez, es que somos ciudades distintas completamente. En Cádiz no hay feria, aquí sí hay feria, el carnaval de Jerez no va a llegar nunca al nivel de... Y yo siempre decía lo mismo, digo, es que cada ciudad es distinta. Y yo no cambiaría nada. Creo que Cádiz es una ciudad maravillosa para vivir, para que le guste vivir allí. Yo voy cada vez que puedo porque es una ciudad maravillosa. Y Jerez es una ciudad maravillosa, con sus defectos y con sus virtudes. Yo no quitaría nada de Jerez, pues entonces me cambiaría mucho la esencia. Si al jerezano le quitamos esa esencia, entre comillas, señorito que tiene, que yo me siento como tal y creo que los jerezanos nos sentimos señoritos, pero que el buen sentido de la palabra, si le quitamos eso, que puede ser para muchas personas algo negativo, para mí no lo es. Yo creo que bien llevado, señorito, está bien, ¿no? No en el término despectivo, evidentemente, sino en el término más de idiosincrasia propia del que ha nacido en esta tierra. Yo no quitaría nada. ¿Actual o actual? Me teletransportaría, pues probablemente a una gran ciudad que no conociera, por ejemplo a Nueva York, que no la conozco. Conozco muchas capitales de Europa. He viajado a muchas capitales de Europa y las conozco y muchas ciudades, pero no he cruzado el charco. Y sí que me gustaría ir o bien a Nueva York o bien a Cuba, también, a Santiago de Cuba, sí, sí, sí. ¿Otra época? ¿Mm? ¿Y a otra época de los años? Pues me gustaría ir al París de los años 20, sí, al París de los años 20. Sí, tengo un lugar que es Villalonga de Rosario y más en particular una zona que se denomina los Llanos del Republicano, que es el fin de un sendero que se denomina como tal, el Sendero del Republicano. Allí hay un prado
maravilloso, verde, rodeado de montañas, que además prácticamente es la división entre las provincias de Cádiz y la de Málaga. Y allí hay un pequeño rinconcito, que si lo digo, evidentemente no será mi rinconcito porque la gente irá allí, que es donde me suelo aposentar para pensar, para escuchar música y en alguna ocasión para leer. Ese es mi rincón preferido. Bueno, hay que retrotraerse hace casi 25 años, cuando fui a Andorra de vacaciones. Y a la vuelta de Andorra, ya saliendo de Andorra, me encontré con un control de la Guardia Civil. Me para, me miran, me hacen así, miran hacia uno hacia otro, salga inmediatamente. Y veo como el Guardia Civil pone su mano en la pistola. Avisa a otro Guardia Civil que coge la metralleta y se me viene para mí. Salga inmediatamente. Salió mi mujer, salí yo. Mi hija era pequeña, no podía salir porque tenía meses. Abra usted el compartimento atrás. Abrí, me sacaron todas las maletas, me las esparcieron por todo el suelo. Uno de ellos no paraba de mirarme con la pistola en la mano, mirándome fijamente. Me pidió el documento nacional de identidad, yo se lo di y cuando lo vio, hizo así, lo miró y dice, ¿tú qué le dejaré? Dice, ¿de qué parte? Claro, ese señor con el bigote, así, Guardia Civil, digo, pues yo soy del barrio de Santiago. Y dice, tú eres de Onda Jerez, ¿no? Claro, a mí se me cayó la mano y digo, sí, pues, claro. Digo, mira, perdóname, tal y cual, no sé qué, me pidió perdón 20 veces. Digo, mira, te voy a explicar, que cuando yo te he visto, sabía que te conocía de algo, estamos hablando de hace 25 años, cuando la ETA estaba donde estaba. Yo sabía que te conocía de algo, pero no sabía de qué. Claro, yo, imagínate, estamos aquí en Andorra, era en Lérida. Yo cómo voy a imaginar que tú eras el de Onda Jerez, ¿vale? Es que yo vivo en la Asunción y estoy destinado aquí, en Lérida, y soy Guardia Civil y me han destinado aquí. Claro, cuando yo te veo y te veo la cara, claro, yo iba en plan turista. Digo, este hombre lo conozco de algo. Y entonces yo me imaginaba, será de los etarras más buscados, porque siempre en el cuartel de la Guardia Civil te ponen la fotografía de los etarras más buscados y tal y cual. Y todas las mañanas mirábamos las caras de todos los etarras, por si en algún control veíamos esas caras. Cuando yo te veo a ti, digo, este va a ser un etarra porque lo conozco seguro. Sé que lo conozco, pero no sé de qué. Y dice, no puede ser de mi tierra porque estamos a kilómetros de kilómetros. Ese hombre me dio un abrazo, me hizo meter, él mismo incluso metió las cosas en el coche otra vez. Y curiosamente, 8 meses después, fue la Semana Santa de Jerez y estando retransmitiendo para Onda Jerez Televisión en la rotonda de los casinos, me viene el director y me dice, oye, que hay una persona que quiere hablar contigo, que dice que te conoce. Claro, llega yo, hombre, pues veo un hombre con bigote. ¿Usted me conoce a mí? Dice, ¿quién te paró a ti en Andorra? Y digo, ay, Dios mío. Y nos tomamos una copa, estuvimos charlando y después lo destinaron aquí a Jerez. Vive actualmente en Jerez y alguna vez que lo veo por la calle nos reímos muchísimo de aquella anécdota, que fue una anécdota y la cuento como tal, pero en ese momento, evidentemente, pues los tenía aquí porque el hombre con la pistola en la mano y el otro con la metralleta mirándome de arriba abajo como diciendo, he atrapado a un etarra buscado por la justicia. Pues te voy a decir a dos amigos míos que también son periodistas y que para mí tienen la cabeza muy bien amueblada. He aprendido mucho de ellos, muchísimo, y ambos pues son personas a las que quiero personalmente, mucho. Uno de ellos es Ignacio Sacaluga, Nacho, él es gaditano, ha trabajado en la Televisión Autonómica de Madrid durante mucho tiempo, un gran profesional, y actualmente ha vuelto a Cádiz. Ha dirigido varios documentales premiados, muchos documentales premiados en toda España, y es una persona que verdaderamente merece la pena escucharla, porque es un gran aficionado también al Carnaval de Cádiz. Ha hecho un documental premiado sobre el Carnaval de Cádiz y otros muchos más. Creo que es una persona digna de escuchar. Y el otro personaje para mí es Miguel Doña, un compañero y amigo, compañero porque comenzó conmigo en la televisión,
y actualmente dirige Radio Huelva de la cadena SER. Aparte de excelente periodista, es también actor de teatro, un gran actor de teatro. Y son dos personas con las que yo he aprendido muchísimo. Y creo que pueden ser entrevistas muy, muy interesantes. Él es de Jerez, Miguel Doña, y como digo, Nacho es de Cádiz. Y el tercero, que va a ser complicado, aunque evidentemente es de Jerez, ya hijo adoptivo, es Emilio Morenati, que además es primo hermano mío. Crecí con él los primeros años en la misma casa de vecinos, con lo cual también tenemos una vinculación personal muy grande. Es premio Pulitzer de fotografía, tiene innumerables premios en todo el mundo, director general de Associated Press en Europa y también recientemente hijo adoptivo de la ciudad de Jerez, en pleno municipal. Y evidentemente la trayectoria y, bueno, todo lo que nos puede contar de vivencias personales y profesionales, Emilio, indudablemente es un auténtico lujo. Bueno, chaval, ¿te has sentido cómodo con la entrevista? Me he sentido muy cómodo en la entrevista, sobre todo por dos cosas. Primero por ti, evidentemente, porque te conozco, eres amigo y cuando tienes delante a un amigo es fácil hablar y, y expresarte y sacar todo lo que tú llevas en el corazón, ¿no? Es muy fácil. Y en segundo lugar, porque físicamente me encuentro en el lugar donde yo nací, aquí en esta casa. Yo nací y aquí donde estoy sentado ahora mismo me sentaba habitualmente cuando tenía 3, 4, 5 y 6 años a despachar, porque esto era una droguería en la calle Justicia, donde estamos ahora mismo grabando esta entrevista. Yo me siento no como en casa, me siento en mi casa, porque aquí he crecido y aquí he pasado los mejores momentos de mi infancia. Por eso, hacer esta entrevista aquí ha supuesto que me haya abierto mucho más que a lo mejor en otro ámbito. Muchas gracias. Gracias a ti.